decirlo también, es muy importante, premio a la lealtad republicana, lo obtuvo hace 2 o 3 años, si no recuerdo mal, y bueno, pues creo que viene muy bien en una noche tan peculiar como esta aquí. José Luis. Gracias. Amigues, amics, camarades, companys, los tiempos que vivimos son difíciles, pero están llenos de esperanza. Hoy yo estaba pensando y digo, parece que habrá que presentar una denuncia penal contra el generalito dels Collons Mena, novato mío en la Academia de Caballería, por el delito de revelación de secretos. Lo estoy pensando. Quizás sea una noticia de campaña, si él lo hace para dar voto a la derechona, nosotros también producimos noticias. Tenemos lo de Kosovo, último ajuste de cuentas contra los comunistas. No es que yo defienda la limpieza étnica que hicieron los serbios, pero también la hicieron los kosovares, los albaneses, aquí ha habido muchas, pero hay suegras y suegros, o suegros y suegras. Las limpiezas étnicas y limpiezas étnicas. Es un tiempo complicado. Kosovo sí, independencia. Sáhara no. Ya veis, 2 varas de medir. La eterna moral burguesa canalla. Las mafias kosovares encantadas. Los saharauis en Tinduf pudriéndose en el desierto. El voto resulta que no es voto por, es voto contra de los 2 grandes partidos. Voto contra. Bueno, nosotros no, nosotros voto por. ¿Qué realidad? Voto por los de más abajo, por los más humildes, eso que sabéis todos y sabemos todos. En fin, el Temena se me olvida decir que se le olvidó cuando fue cesado en enero del 2006 y le sustituyó casualmente mi hermano, cosas de la vida, se le olvidó citar el artículo 97 de la Constitución. Y es que el gobierno dirige la política interior y la política exterior, la administración civil y la administración militar. Y como la mayor mentira es la mitad de la verdad, yo le llamo mentiroso compulsivo. Tenemos lo de Hernández Mateo, ese fachón, Hernández Mateo, insultando machistamente, ese mangui, insultando a la persona de más dignidad, si cabe decirlo, de Izquierda Unida, que es Marín Albiol. Este tiempo tenemos. Una ley electoral infame, una ley electoral con agujeros negros antidemocráticos, una ley electoral para beneficiar el bipartidismo y llevarnos a los Estados Unidos, 2 partidos que no se diferencian casi en nada. Mis alumnos, ayer en clase de Derecho Constitucional, decían que no iban a votar, que eso de las elecciones, los políticos, y si no lo decían, lo traslucían. En fin, el Senado, al que aspiramos, pues para gastar dinero del presupuesto de todos nuestros bolsillos, porque lo tiene ahí en vía muerta, nada, una filfa, un engaño, ya lo sabéis. No decide los temas autonómicos, que debería decidir. Fabra, 7 jueces, 4 fiscales, corrupción absoluta. Nosotros queremos que haya un hombre, un voto, no que las provincias menos pobladas tengan una preferencia en el voto, no. Porque con esta ley electoral bastante antidemocrática se puede ganar, un partido puede ganar en votos y perder en escaños. Las provincias conservadoras están muy primadas. Vemos, en fin, demasiadas coincidencias entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo les digo cariñosamente a los compañeros socialistas que son girondinos, por eso se llevan también con el rey. Nosotros somos jacobinos. Somos de la Constitución de 1793, no de 1791, monárquica. De modo que, aunque ahora parezca que se quiere matar el Partido Popular y el Partido Socialista, pues en los temas de más fondo, o lo más de fondo, que son los de la repartición de la riqueza y de la pobreza, y ni siquiera hace falta recordar a Carlitos Marx, que lo describía tan maravillosamente, no hace falta. En estos temas económicos, que son realmente temas de justicia, temas de dignidad humana y en el fondo temas de libertad, en esos temas son una pareja de conveniencia. Por eso, el voto útil, pues no es lo que generalmente nos cuentan. El voto útil es que si hubieran votado 80 más a Izquierda Unida en Alicante, Alicante no sería de un imputado, de un mangui como el actual alcalde de Alicante. Y todos sabemos que son manguis. Y como lo es Fabra, que tiene 2 o 3 asesores solo para comprar billetes de lotería premiados. De modo que aquí nos conocemos todos, y ofendería vuestra inteligencia si os dijera, ya sabéis cómo soy, o ya sabéis cómo tal, aquí nos conocemos todos, y sabemos lo que hay en este país. Izquierda Unida tiene la dignidad de no estar vendida a nadie.
tiene sus propias contradicciones o sus propios fallos, como todo ser humano, como todo grupo humano, no somos perfectos. Pero Esquerra Unida mantiene una dignidad que casi nadie mantiene en este país, porque este país tiene todavía poco rodaje democrático, tiene escaso rodaje democrático, y por eso hay tantos hombres que están matando mujeres, porque ya no les obedecen, pegando las palizas atroces, y por eso no se respetan los pasos de cebra, y por eso puede haber auténticos capones tipo Zaplana, auténticos Lupín tipo Fabra, donde están. De todas maneras, como conviene dar noticias a los más media, entre tanta gente que hay en Valencia me cabe el honor, seguramente inmerecido, de que presentaré el libro del brazo corrupto o incorrupto del PP el día 28 en Valencia. No decimos todavía en qué hotel, porque ya en Madrid les han levantado dos sitios importantísimos que tenían uno asegurado y otro casi asegurado, porque el largo brazo de Zaplana ha logrado que se los negaran. Uno de ellos está. Y me han dicho la editorial Acal Foca que hasta que no lo tengan firmado con el Hotel de Valencia, que va a ser un hotel importante, que ni musgo, no sea que lo anulen, hasta que tengan hecho la firma. Bien, en esas estamos. Esquerra Unida es un partido de esperanza, es un partido de futuro, tiene que adecuarse a algunas cosas, sin duda, evidentemente, no vamos a negar que ha habido errores, pero ¿de qué partido hablamos? Nosotros no somos tránsfugas, nosotros no pasamos, no somos diputados saltimbanquis, como la que se va de Esquerra Unida al Bloc. En fin, nosotros queremos ser honestos, lo cual no es sencillo. No es sencillo porque ser honrado en estos tiempos es muy difícil. Aquí tanto tienes, tanto vales, y la corrupción campa a sus anchas en este querido y espantoso a veces país. Os diría muchas más cosas. Creo que dentro de poco tengo que llamar a que entre a mi compañera y estimada y admirada en más de un aspecto, Ana Ródenas, número 2 al Congreso de los Diputados en las presentes elecciones. No, estaba pensando que, perdonad que se me ha ido un momento el santo al cielo, estaba pensando el Morcillo, que era el número 2 del año 2000. Estaba pensando, ahora es Ana, no tiene nada que ver. Esta tarde he tenido la satisfacción en Mislata de que la gente de Mislata, Guay, Pere Besó, Salvador, se han quedado en Esquerra Unida. Y eran de Esquerra y País. Se han quedado en Esquerra Unida. No son saltimbanquis, no son funambulistas. No pactan con un partido al cual respeto y al cual tengo amigos, en el cual tengo no pocos amigos y algún antiguo alumno con el que me llevo muy bien, como Manzanet, pero son los compañeros de viaje del PNV y de Convergencia y Unión, que parece ser que no son muy de izquierda, que yo sé, salvo que las cosas han cambiado ya muy mucho. ¿Qué más decir? Hasta que me dé la orden o señal de que dé el paso a Ana Ródenas. Mil cosas. Y tenemos mandando a locos. Había que prohibirlo. Este país a veces había que prohibirlo. Que no puede ser que todavía haya gente como Zaplana, que en cualquier país honesto estaría en la cárcel, y aquí tenga capacidad de que le nieguen el Círculo de Bellas Artes a una editorial importante de Madrid. Que no puede ser que andemos sin decir que Hotel de Valencia, que no puede ser que el Corte Inglés, que es lo que mejor funciona de este país junto a la Guardia Civil, no puede ser que el Corte Inglés retire de sus anaqueles el libro que habla de Zaplana. Que no puede ser hasta que algunos escribimos algunos artículos, que quedará una miajita o tendré de responsabilidad en ello, y dijimos, bueno, como le puso la parada del metro a la puerta del Corte Inglés, pues ahora esto le devuelven el favor. Y entre eso y algunos más que escribimos, pues el Corte Inglés ha pedido 200 libros para todo el Corte Inglés de España. Bueno, este es el país que tenemos, es el nuestro, es el que queremos. Yo no quiero vivir en otro. He tenido novias polacas. No, yo quiero vivir aquí. Y era una persona muy atractiva. Yo quiero vivir aquí. Pero este país todavía es el país lejano, va a ser Castillo. En este país todavía
los 30 y tantos asesores de Fabra, que tiene Castellón 3 diputados más 2 de regalo a las provincias conservadoras, esos 2 de regalo, porque de 350 diputados resulta que solo se reparten 248, porque regalan 2 a cada provincia. De modo que este país es una maravilla, pero tenemos que empujarlo, como decía la boleta, pero habrá que empujarlo para que pueda ser. Muchas gracias. Ana, no te vas a condenar, dice la canción. Toma, José Luis, la chuleta. Montalbán. Montalbán. Bueno, amigas, amigos, empezamos hoy, hemos empezado hace algunos días ya, pero empezamos hoy en serio. Vamos a por ellos, vamos al Congreso de los Diputados, vamos a... Tenemos dos cosas fundamentales. Una, nuestra honestidad, nuestro compromiso. Somos la izquierda alternativa, la verdadera izquierda alternativa, y tenemos un programa electoral de 164 páginas. Yo me lo he leído, ¿eh? Yo me lo he leído. Vamos a ver, ¿qué os cuento? Todas y todas sabéis cuáles son nuestras ideas, las que vamos a llevar a la calle a partir de ahora, a hablar con la gente. Vamos a ir por todos los pueblos de la comunidad, del país, y les vamos a llevar nuestro programa electoral, nuestra ilusión y nuestras ideas. Mirad, nosotros tenemos un programa electoral que tiene en cuenta a las personas, a la gran mayoría de las personas. Estamos exigiendo un verdadero Estado social, ese que la Constitución dice que existe en este país, pero que nosotros no vemos. El Estado social se caracteriza porque los derechos básicos de la ciudadanía se ven cubiertos. Y eso sabéis todos y todas que son la sanidad, la educación, la vivienda, el transporte, en fin, todos aquellos derechos que todas y todos los ciudadanos necesitamos cada día y no podemos acceder a ellos en condiciones de igualdad hoy por hoy. Nosotros pedimos en nuestro programa electoral, lo dejamos bien claro, que queremos unos servicios públicos de calidad, transparentes, unos servicios públicos de gestión pública, unos servicios públicos que dejen de estar en manos privadas. La sanidad pública no es un negocio, tampoco lo es la educación, y sabéis todas y todos que existe una gran dejadez por parte de las administraciones públicas, de la Generalitat en particular y también del Estado, que no está haciendo nada por evitarlo, por la enorme privatización de los servicios públicos, que supone una gran discriminación entre los ciudadanos y ciudadanas y está enriqueciendo a los que más tienen. Quería deciros también que no vamos a perder la oportunidad si llegamos al Congreso de los Diputados, y todos y todas lo deseamos así. Le vamos a pedir a Zapatero, en el caso de que gobierne, que cambie el sistema electoral. Lo decía también José Luis en su intervención, y le vamos a pedir necesariamente que cambie una ley electoral completamente injusta, que hace que realmente los ciudadanos y ciudadanas no estén representados por igual. Llamazares no se ha cansado de decirlo, y yo lo voy a repetir. Al PP y al PSOE les cuesta un diputado 60.000 votos y a Izquierda Unida le cuesta 240.000. Esto es absolutamente injusto, hay que cambiarlo. Es un sistema electoral maquiavélico que no garantiza de ninguna manera la proporcionalidad ni la representatividad de cada uno de nosotros y nosotras. Mirad, nosotros y nosotras tenemos un programa electoral que exige que derechos tenemos todos y todas, pero además, no solamente los ciudadanos nacionales, sino también los inmigrantes. Y quería hacer una pequeña reflexión, porque creo que solamente la izquierda alternativa, aunque ellos no pueden votar, vamos a llevar esa voz al Parlamento, y vamos a llevar la voz del 10% de la población española que no nos puede votar. Pero estamos ahí y vamos a seguir diciendo que todas y todos los ciudadanos y también los inmigrantes tenemos los mismos derechos. Y alguien tendrá que recordar
lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es de 1948, pero a todo el mundo se le olvida, y es que todas y todos los ciudadanos del mundo somos iguales y no vamos a permitir que alguien como el PP venga a vendernos contratos para los inmigrantes que a nosotros nos parecen xenófobos y racistas, y no los vamos a consentir porque en realidad lo que esconden es aquello de que el inmigrante es un delincuente. Para nosotros los inmigrantes son personas honradas que vienen a trabajar a nuestro país, a ganarse la vida y además enriquecen a esta sociedad con su diversidad y con su cultura. Nuestro programa electoral tiene muchísimas ideas. Yo os estoy contando aquellas que me parece que son las más fuertes, ¿no? Las que creo que tenemos que llevar a la ciudadanía. Nosotros hacemos propuestas referentes a cómo cambiar el modelo de producir. Sabéis que una de las características de nuestra economía o de la política económica que han llevado el Partido Popular y el Partido Socialista en la última legislatura son iguales. El otro día lo estábamos comentando. Solbes podría ser igual ministro del PP que del PSOE. Hay poquitas diferencias. En realidad, eso es lo que nos diferencia del PSOE. La política económica que lleva el PSOE es una política económica que favorece a los de siempre, favorece a las mayorías. Es una política económica que se vanagloria de un superávit. El país ahorra y como ahorra vamos a devolver dinero con los famosos cheques que propone Zapatero. Nosotros no queremos que nos devuelvan el dinero. Nosotros lo que queremos es que el presupuesto se gaste y se gaste de una manera social y de una manera equitativa. La política fiscal que ha hecho Zapatero en la última legislatura es una política fiscal injusta, muy injusta. Ha eliminado un tramo muy importante del impuesto de patrimonio, que lo que hace es gravar precisamente las mayores rentas, también del impuesto de sociedades, y ha bajado el tramo máximo impositivo. Mirad, la Constitución dice que el sistema fiscal, el sistema impositivo, ha de ser un sistema progresivo, y la progresividad implica que paga más quien más tiene. Eso es lo que dice la Constitución. Nosotros vamos a exigir que exista un sistema fiscal realmente progresivo y vamos a pedir que paguen más las mayores fortunas, de modo que si la banca está pagando por el impuesto de sociedades un 30% de sus ingresos, pues que pague un 35%. Es una política fiscal que creemos que es la única herramienta posible que tenemos en una sociedad capitalista en la que vivimos para poder redistribuir mejor la riqueza. La política internacional. José Luis decía hace un momento algunas referencias a la política internacional que ha llevado el PSOE, y yo quiero recordaros que España, el pueblo español es antibelicista. Nosotros queremos una política internacional que nos lleve a la paz. Si os acordáis, la República de 1931, su Constitución decía que España renuncia a la guerra como un instrumento de política exterior, y nos gustaría recordar que efectivamente es así y que vamos a hacer una política exterior realmente que lleve a los pueblos del mundo a una fraternidad, a la paz. Le voy a dar paso a Gloria. Perdonad que se me había olvidado con los cambios. Bueno, Gloria, querida, estamos aquí para recibirte. Doncs bé, jo estic ací, en primer lloc, per a presentar els candidats i les candidates al Congrés i al Senat. En segon lloc, per a dir que estem plens d'il·lusió, que estem plens de força i que estem plens de confiança. Confiança perquè portem als millors i a les millors candidats i candidates. De confiança perquè portem
les propostes polítiques que realment cal per a resoldre els problemes de la majoria. Jo sé que algú dirà que som antics, que som majors, però som els més plurals i precisament, com diu Amadeo, hem triat el barri de Russafa, on la pluralitat, on la multiculturalitat fa d'aquest barri un valor, el que nosaltres volem representar. Som els més moderns perquè són els únics que estem fent propostes per a veure com dimonis s'acaba en això que són els efectes de la globalització que afecten de manera directa a les persones. Per tant, som els més moderns. Som els que estem plantejant en campanya allò que no fa ningú, que són realment coses com el Tractat de Lisboa. Ara ens trobem que en aquesta campanya bipartidista, tant del Partit Socialista com el Partit Popular, diuen un tall de qüestions que si les analitzem en sèrio és una pressa, un intent de pressa de pèl a la ciutadania i a la seva intel·ligència. Quan anem per ahí i sentim que el Partit Popular diu que vol parlar del canvi climàtic, quan està apostant per un fenomen de destrucció del territori que a més va acompanyat de la corruptela, eixa sangonera que d'alguna manera està desfent el territori i els interessos de tots nosaltres a construir un futur sostenible, doncs bé, sentim per exemple que Rajoy diu que va plantar, quants eren? 500 milions d'arbres a 14.000 per segon. Doncs bé, però passes per la carretera i l'altre dia anàvem Maite i jo i ens trobarem un immens cartell il·luminat també de nit del senyor Rajoy. Deu de ser per a combatre els efectes del canvi climàtic i per a no gastar energia de més. I després aplega el senyor Zapatero i diu: mire que el senyor Pizarro no és precisament un currante. I jo me pregunté, Solbes ho és? Perquè clar, així de què estem parlant? Maria Teresa Fernández de la Vega és una curranta? Clar, així els únics que plantegem que al Congrés hi hagin representants dels treballadors i les treballadores, gent normal, que guanya un salari, siga en un àmbit intel·lectual, siga en un àmbit manual, som la gent d'Esquerra Unida i Izquierda Republicana. I mireu, a mi em preocupa molt aquesta campanya bipartidista que intenta fer-ho, i ahir ho dia molt bé Gaspar, tot en blanc i negre. Realment estan fent una sèrie de propostes en les que coincideixen. Jo vaig sentir el debat aquell de l'històric de Felipe González i Aznar l'altra nit, i Felipe González en aquell moment li diu a Aznar: però vostè no sap que no pot dir que no hi ha que recaptar impostos perquè després qui pagarà els serveis? Jo no sé si Felipe González tindrà que donar-li una classe accelerada a Zapatero d'aixes coses que tots sabem. Si no es recapta, després no hi haurà diners per a fer despesa social. I clar, ens trobem en un país en què la despesa social és com la de Polònia. Sols el 20% es destina a despesa social. Sols tenim a la cua, per la cua de nosaltres sols està Irlanda. Per tant, quan estem parlant de l'estat de benestar, a nosaltres sí em preocupa. Nosaltres, en els fons, portem un projecte de propostes absolutament socialdemòcrates que sí que aposten per l'estat del benestar, sí que aposten per resoldre els problemes diaris de la gent. Jo l'altre dia també sentia que Zapatero deia: hi ha 6.000 euros de diferència mitjana entre el salari dels homes i de les dones. Efectivament, tots i totes sabem que hi ha una discriminació directa i una indirecta i una discriminació salarial. I dia Zapatero: això ho acabarem en esta legislatura. Segurament no s'ha llegit el que diu la OIT, o és que està disposat a que cada any de la legislatura el salari entre les dones i els homes s'equilibren 1.500 euros, la qual cosa vol dir que ens estan prenent el lloc. Jo crec que nosaltres som els que estem apostant per una sèrie de mesures, des de la reforma de la Constitució, la reforma del Senat, la millora de la despesa social, la fiscalitat progressiva, que d'una vegada per totes no s'incremente cada any la fiscalitat indirecta en comptes de la fiscalitat directa, que pague més el que més té. Jo crec que en aquest sentit el que estem fent són
propostes serioses. Jo crec que el que tenim que fer és, ara més que mai, demanar el vot per a aquestes polítiques, per als candidats d'Esquerra Unida i Izquierda Republicana, i en nom de la direcció d'Esquerra Unida tinc que dir-vos que cada vot compta, que tenim una campanya per davant, que tenim que aconseguir els millors resultats per a Esquerra Unida i per a Izquierda Unida. Jo us demano el treball, la energia, la confiança i l'optimisme, perquè podem anar més endavant. Sean para saludaros, agradecer vuestra presencia hoy y durante toda la campaña y para invitaros a que nos ayudéis a resolver de la mejor manera la enorme responsabilidad que las candidatas y los candidatos de Esquerra Unida hemos contraído con nuestros electores, con nuestros simpatizantes y con todos los ciudadanos. Iniciamos esta campaña electoral con mucha ilusión, con muchas ganas, convencidos de que representamos la política de izquierdas que confronta las políticas de derechas neoliberales que hacen más ricos a los ricos y más pobres a los pobres y que son una alternativa a la política del Partido Socialista que hace años abandonó los postulados de la socialdemocracia. Os necesitamos, compañeras y compañeros de Izquierda Unida, necesitamos, como decía Gloria, los votos de toda la gente de izquierda para hacer de Izquierda Unida y de Esquerra Unida el referente más nítido, el más útil para la defensa de los intereses de las capas populares. Necesitamos y queremos vuestro voto para hacer una política económica y social que dé respuestas a las necesidades que tienen muchísimos colectivos que están abandonados. Mirad, acabamos un ciclo económico donde la economía ha crecido mucho, pero se ha repartido muy mal. Tenéis que ayudarnos a llevar la voz a todas las ciudadanas y ciudadanos, y la única voz que puede decir que se ha repartido tan mal la economía, el fruto del trabajo, es la voz de Esquerra Unida. Tenemos que decir que no es posible que en un periodo en el que los beneficios empresariales han crecido un 73%, los salarios apenas hayan aguantado el tirón del coste de la vida. Tenemos que decir lo que no dice nadie, que España es el país que menos gasto social tiene de la Unión Europea. Estamos prácticamente a la cola. De ahí que nuestro sistema público de educación, de sanidad, de ahí que las prestaciones sociales que están recibiendo las ciudadanas y de los ciudadanos estén muy por debajo de las necesidades reales. Tenemos que denunciar efectivamente que el salario mínimo interprofesional está a la mitad de lo que está en Francia, de que las pensiones de viudedad se quedan a la mitad de lo que era la pensión que generó el titular, el que generó el derecho a esa pensión. Tenemos que llevar una voz de izquierda a las trabajadoras, a los trabajadores, a todas las ciudadanas y a todos los ciudadanos de este país. Tenemos que llevarle ilusión y esperanza a muchos colectivos. Yo me voy a partir la cara y me voy a dejar la voz por todas las ciudades y pueblos de la provincia de Valencia, exigiendo que a esas decenas de miles de mujeres que han estado trabajando durante toda su vida en los almacenes de naranja y que cuando se van a jubilar no les reconocen el derecho a una pensión contributiva
porque le han puesto el listón a una altura que es imposible saltarla. Porque si antes tenían que estar 13 años cotizando para tener derecho a una pensión contributiva, la última reforma del gobierno la ha subido a 15 años. Y eso, para muchas trabajadoras y trabajadores de los almacenes de la fruta, no está al alcance de sus posibilidades. Y tenemos que denunciar, porque no lo hará nadie si no lo hacemos nosotros y nosotras. Tenemos que denunciar lo que yo llamo una de las mayores estafas legales que se ha cometido contra la juventud y contra las mujeres en el país valenciano y en toda España. Y me estoy refiriendo a ese abusivo incremento del precio de la vivienda. No puede asumirse cruzados de brazos ni mirando hacia otro lado como ha hecho el gobierno, que en los últimos años el precio de la vivienda se haya acumulado en más de un 230%, mientras el incremento de los salarios de las personas que tienen un puesto de trabajo o de los que tienen una pensión apenas haya incrementado un 3%, que sumado a esos 10 años equivale al 30%. Por lo tanto, tenemos que reclamar que haya una política de vivienda distinta a la que se ha hecho en este país. Sí, una política de vivienda distinta, y tenemos que denunciar la pasividad de las administraciones, porque la Constitución española, a quien le asigna la responsabilidad de tutelar y de velar por los intereses generales, no es a los empresarios ni a los promotores de la construcción. La Constitución para ellos reservó el privilegio de amasar beneficios. La responsabilidad de tutelar y de defender los intereses generales, la Constitución se la dio a las administraciones. Y las administraciones han hecho durante estos últimos años una dejación de iniciativas de forma consciente y deliberada para que sus amigos, sus amiguetes, los promotores, los constructores y los banqueros de este país hayan amasado las fortunas más grandes que yo he conocido en los 61 años de existencia que tengo. Eso o lo denunciamos y lo decimos las candidatas, los candidatos, los militantes, los simpatizantes de Izquierda Unida, y si no, no esperéis oír estos discursos en boca ni del Partido Popular ni del Partido Socialista. El otro día, siguiendo el consejo de los buenos asesores economistas que tiene esta formación política, yo me quedé muy a gusto cuando, frente a la demagogia del senador del Partido Popular, del Pedro Agramunt, le dije que me resultaba obsceno que un partido como el Partido Popular, que siempre ha estado defendiendo los intereses de las grandes fortunas, de las grandes empresas, quiera ahora en elecciones venderse como el defensor de las capas más populares, de las capas más vulnerables de la sociedad. Sí, es de una obscenidad que clama al cielo. Pero eso tenemos que explicarlo bien, si queremos, como decía al principio, que la mayoría de las trabajadoras y de los trabajadores que quieren justicia social vean en nosotros el referente más nítido, el destinatario de verdad de los votos de izquierda, de los votos de progreso de este país. Y para eso, compañeras y compañeros, os necesitamos a todas. Llegamos aquí después de un largo camino. Amadeo decía, después de atravesar algunas dificultades, pero yo creo, y no solo porque lo dicen las últimas encuestas del CIS, sino porque lo dicen muchas de las personas con las que estamos constatando, estamos encontrándonos, intercambiando opiniones estas últimas semanas y estos últimos días. Venimos de una situación difícil, pero no es imposible que mantengamos el acta de diputado para Esquerra Unida. Yo estoy convencido que
que si de verdad cerráis filas con todas y con todos nosotros, con todas las candidatas y con todos los candidatos, ese objetivo está al alcance de Esquerra Unida. Y esa es la mayor invitación que yo quiero hacer esta noche en el comienzo de la campaña electoral. Hemos contraído una enorme responsabilidad, aceptando en esta situación, en este momento, tener el honor de representar a Esquerra Unida, de ser los candidatos de Esquerra Unida. Yo, sabéis que soy una persona que me gusta más predicar con los hechos que con la palabra, pero no quiero morderme esta noche la lengua. Me comprometo ante vosotras, ante vosotros, ante la dirección, ante los militantes de Esquerra Unida, que si este candidato sale elegido diputado en Madrid, lo que yo quisiera tener hoy aquí al lado mío, que son los que han sido diputados de Esquerra Unida en otras elecciones, este diputado dentro de 4 años estará con la candidata, con Ana o con el candidato. De apoyo que me han dedicado muchas ciudadanas y ciudadanos de la urbanización de Cumbres de Valencia, de la que yo me honro ser su presidente, las personas no somos lo que dicen los demás que somos, ni siquiera somos lo que nosotros mismos creemos y decimos que somos. Somos lo que hacemos. Y a mí, el gran honor que me cabe, por eso llevo la frente tan alta, es que he procurado con hechos a lo largo de toda mi vida ser leal a las ideas de izquierda y a la organización en la que he estado toda mi vida. ¿De cuántas personas me acuerdo que a lo largo de estos 40 años de militancia no me decían: ay, Antonio, es que tú eres muy moderado, es que tú eres demasiado moderado, tenemos miedo de que tú te pases al PSOE o entregues comisiones a UGT? Estoy muy satisfecho y muy honrado de haber sobrevivido a personajes como Carrillo y como otros muchos que a mí me decían muy moderado. Con las políticas de izquierda. Por lo tanto, compañeras y compañeros, mis primeras palabras han querido ser, además de un saludo, de un agradecimiento anticipado, una invitación a que os remanguéis codo a codo con nosotras y con nosotros. Tenemos que llegar a todas partes. Permitidme que os cuente. Anoche estuvimos 3 compañeros de aquí de Valencia en un pueblo que no teníamos ningún militante. Llegábamos a las 8 de la tarde de la noche y a las 10:30, cuando volvíamos a Valencia, habíamos dejado un colectivo con 7 nuevos militantes, un nuevo colectivo de Esquerra Unida. Estoy hablando del pueblo de Antella. Muy bien. Por lo tanto, que si tenemos iniciativa, si nos abrimos, si salimos, si de verdad vamos con el mensaje que recordaba Gloria, de que todo voto cuenta, es posible que Esquerra Unida salga de estas dificultades que refería Amadeu con mucho oxígeno, con mucha autoridad moral y con mucha autoridad política. Mañana tenemos un primer acto de campaña que para mí es muy ilusionante. Vamos a comer con 300 personas, la mayoría de ellas procedentes de centros de trabajo, de fábricas, de oficinas. La mayoría de las 300 personas son representantes de sus compañeros en los centros de trabajo. Mañana tenemos
que transmitirle un mensaje muy claro y ganarlos para una causa. No hay nada más útil para defender los intereses de esos trabajadores, de las capas populares, que movilizarlos y convertirlos en militantes por la causa de Esquerra Unida, por el programa de Esquerra Unida. Nada más, adelante y a ganar el acta de diputados y, si es posible, a